Ya, abajito abajo, aparece un circulito ahí, y tú lo sí, apretas, ya, ahí está y listo. ahora pongo Ahí el... está grabando. ¿Está grabando? Sí, con eso basta. Ah, ya, Con eso ya lo tiene ya. ya. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, el día de hoy, veamos, está hermano Jaime. Jaime. Sí, ahí está Jaime. Muy bien. Ah, Daniel, ¿ha llegado Daniel? No ha llegado Daniel. El hermano Daniel el que tiene el PowerPoint. Él tiene la diapositiva. Y no ha llegado Daniel. Ya, Estaba atento, se supone. ya. Péguenle en un WhatsApp por ahí una llamada urgente que se presente el hermano Daniel, porque, o si no, compromete al equipo ahí en su Hermano tarea. Daniel. Porque al comenzar la clase deben de exponer la tarea que tienen, ¿no? Ahí estamos. Ahí lo estoy llamando. Ya. Hola, buenas tardes. Está entrando, dijo. Ya. Llegó Damaris Villalba. Daniel manda, ahí está Daniel. Perdón, la demora. Muy bien. Andaba surfeando Daniel, ¿eh? Disculpe, llegué recién que estaba en el trabajo. Ya. Dicen, Daniel, que tú tienes el power de la ponencia de ahora. Ya. Entonces, el equipo de ustedes, el número uno es diversas teorías en torno a los reyes venidos de Oriente. Ese es el tema que tienen que exponer ahora, ¿ok? Ok. Ok, pueden comenzar entonces. Cuando son las 8:44. Permiso. Esto es- show portion of screen. ¿Se ve bien? Vale. Sí, se ve bien. Eh, bueno, como saben, somos el grupo número uno. Tenemos que hablar sobre las teorías en torno a los reyes venidos de Oriente. Y el grupo se conforma por Berta Barrios, Berta Barría, Jaime Rivero y yo, Daniel Bando. Entonces, esta presentación consta de 3 puntos. Eh, la decidimos someter a esta forma, que sería primero el contexto bíblico, segundo vamos a ver las teorías más relevantes y tercero conclusiones. Entonces va a comenzar la hermana Berta. Buenas tardes. Lo que a mí me corresponde del tema es el contexto escritural. Dice así en el libro de Mateo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño.
y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, en este relato histórico de la llegada de los magos, observamos que vinieron en los días del rey Herodes. El rey Herodes era quien estaba muy obsesionado con su reinado. Mató a su esposa Miriamne II con el fin de romper toda legitimación de la sucesión al trono que no fuera de los idumeos. Así mató a 3 de sus hijos, y con mayor razón no tendría ningún remordimiento de mandar a matar a todos los niños en ese tiempo menores de 2 años, con tal de que nadie le quite su reinado. Así que la presencia en Jerusalén de aquellos magos expertos en astronomía le creó un sentimiento de alarma. Estos magos no eran hechiceros, sino que estos magos, del griego magoi, eran considerados hombres sabios, instruidos en la astronomía y astrología, de la clase social alta e influyente, las mayores de las ciencias del Oriente, considerados filósofos entre los caldeos, probablemente caldeos del tiempo del exilio. Habían estudiado los textos referentes al Mesías, quienes fueron preparados en las ciencias hebreas respecto al reinado del Mesías y todas las señales que le precedían. Otros han sugerido que eran persas. Vinieron del Oriente a Jerusalén. En ese tiempo, Oriente para este entonces era considerado el norte de Arabia hasta Mesopotamia. Estos magos hicieron un recorrido de unos 1.300 kilómetros, quizás unos 3 a 4 meses. La estrella, como dice ahí, porque su estrella hemos visto en el Oriente. Bueno, Juan Crisóstomo dice de esta estrella que no era una estrella ordinaria, una común, sino que no era simplemente una estrella, sino más bien una virtud invisible que había tomado esta forma. Muchas especulaciones han brotado de esta estrella: conjugación de astros, un cometa errante. Lo cierto es que fue una señal puesta por el Señor con el único fin de guiar a estos hombres en la búsqueda de su Hijo. Los magos encuentran a Jesús, dice la palabra ahí, y al entrar en casa, lo que demuestra que ya no era un pesebre, sino una casa, la residencia de José y María, quizás en la misma Jerusalén. Postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros ofrecieron oro, incienso y mirra. Estos magos sabían que sabían quién era el niño, sabían que era el Mesías esperado, el rey de los judíos. Por esa razón se postraron y ofrecieron presentes: oro, aquello que estaba destinado a la nobleza; incienso, que tiene un gusto amargo pero es fragante cuando se quema, era uno de los ingredientes del sagrado incienso del santuario; mirra, otra resina aromática muy cotizada en los tiempos antiguos, tenía un gusto amargo y ligeramente acre. Era uno de los ingredientes que se usaba en la fabricación sagrada. Cuando se abre el término de niño, este término no está hablando de un niño grande, sino de un pequeño infante menor de 2 años. Y esta sería la lectura, el contexto escritural de Mateo 2, del 1 al 12. Muchas gracias, Noé. Y después tendríamos entonces las teorías. Y dentro de las teorías tenemos 2 grandes líneas. Primero están las teorías respecto a los magos y las teorías respecto a las estrellas. Dentro de la teoría respecto a los magos encontramos a Rabano, quien menciona a los magos como filósofos entre los caldeos. Es importante destacar que el contexto de esta teoría fue en Babilonia y se desarrolló bastante astrología. Los astrólogos determinaban
eventos de la Tierra a través del comportamiento de las estrellas. Entonces, ciertos eventos, eclipses, conjunciones, etcétera, esto significa nacimiento, muerte y eventos así, ¿cierto? Eh, por esto también entonces se decía que un nacimiento pasaría en tal lugar y en tal posición, porque se asume que estos magos, para Rábano, eran astrólogos. Entonces también encontramos el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, que presenta a los magos como hermanos. Estos se llaman Melcón, Baltasar y Gaspar. Gaspar creo que era el último. Esta es una de las teorías más importantes hasta el día de hoy, porque forma parte de una tradición cultural internacional, que hasta este momento nosotros estamos como muy contundente y muy consistente con el mundo cotidiano. Y finalmente tenemos eh, el Evangelio árabe de la infancia, que indica que los magos son hermanos, hijos de reyes persas. Esta teoría es la única que identifica a los magos como verdaderos reyes, quienes se encontraban celebrando este evento astronómico. Entonces, lo importante de este evento astronómico es que fue visible en Persia y ellos pudieron ir junto a jefes, magos y sacerdotes. Esos serían, según nosotros, los más relevantes dentro de las teorías de los magos. Y ahora, respecto de la teoría de la estrella, se destacan Barclay, creo que se dice, quien indica que el cometa Halley eh, pasó 11 años antes de Cristo. Y eso estuvo visible, o sea, eh, esto estuvo visible y podría indicarse que este es el relato bíblico del que está hablando. Eh, También está después, no sé cómo se dice bien, según yo se dice Bit y ¿cómo se podría decir este compadre? Von Weizsäcker, algo así, eh, que indican la siguiente teoría. Permiso, la voy a leer literal. Mm, Indican que el relato se debe a una supernova, lo que es similar a la siguiente teoría, que es de Werner y Barclay, y presentan a la estrella como una triple conjunción entre la Tierra, Saturno y Júpiter. Entonces estos primeros tres están indicando que es un evento astrológico. Y finalmente el último como que trata de debatir esta idea y lo saca un poco más al misticismo diciendo la teoría del Evangelio árabe de la infancia, que presenta a la estrella como un ángel con forma de estrella brillante. Y este mismo ángel es el ángel que se le apareció a Daniel. Esa, por mi parte, serían las tres teorías. Ahora le doy paso a mi compañero. Hola, profesor. Disculpe el tema de la cámara que vengo recién llegando y está lloviendo full aquí en Valdivia. Profesor, bueno, lo que hablaban respecto a mis compañeros Daniel y nuestra hermana Berta, existimos tres tipos de conclusiones, cual respecta principalmente a lo que es el contexto bíblico, el cual principalmente también se destaca que los reyes no eran de las tierras de los judíos, lo que Mateo también en el libro Mateo principalmente quería destacar siendo escrito, el cual era escrito para los judíos. Esto presentaba la idea de la adoración al Mesías, el cual esto no era exclusivo para el pueblo judío, como lo menciona en el libro de Mateo, capítulo 28 del 16 al 20. Esto se incluye en el final del Evangelio. Eso respecto a lo que es todo el contexto bíblico. Respecto a las dos teorías, principalmente voy a enfocarme primero en la de los magos, el cual también en el retorno de los reyes venidos del oriente no tienen mayores diferencias entre sí cada teoría, pero no son fundamentados en la Biblia, lo cual no aparece fundamentado principalmente en la escritura. Y a su vez también destaca el parecido entre el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, lo que mencionaba anteriormente nuestro hermano Daniel, y el Evangelio árabe de la infancia. Este parecido entre sí de cada Evangelio lo presentaba en el libro escrito por don Luis Herrera, Cristo en los Evangelios, una armonía, decía, en el año 2012.
mostrando también así de esta manera el Evangelio armenio de la infancia de Jesús como una modernización del Evangelio árabe en su infancia. Y por último, respecto a la conclusión en lo que dicen las teorías sobre la estrella, se presentan también tres teorías similares en términos científicos y solamente una en teoría de mistifica el relato. Pero a pesar de que algunos tienen un fundamento bíblico, la más aceptada de estas tres teorías en conjunción es la Tierra, Saturno y Júpiter, profesor. Eso respecto a todo lo relacionado con la conclusión. Esa es nuestra presentación. Espero que le haya bendecido. Muchas gracias. Ok, gracias hermanos. Bendiciones. No sé si ha quedado suficientemente claro o hay alguna pregunta, alguna consulta para los hermanos ahí. ¿Todo bien? Este es el momento de hacer las preguntas Todo súper de claro. rigor de lo que no hayan entendido, ¿no? Bueno, Perdón, ¿cuál sí. es principalmente la bibliografía, cuál utilizaron ellos para sacar los argumentos sobre todo? Si alguien, uno de La las manos me bibliografía. puede indicar. Bueno, primero, recuerden que el texto y toda exposición deben entregarla en un documento escrito, ¿verdad? Porque eso se evalúa esto como nota de disertación. Y ahí en ese documento, que es la tarea, debe aparecer la fuente que emplearon en su investigación. Ahora, la pregunta del hermano Fernando pueden contestarla. ¿Cuál es la fuente que usaron en esta presentación? El hermano Sí, Jaime tiene respuesta. es su libro, profesor, pero le estoy buscando el dato 100% seguro para presentárselo. Ya, vale. Bueno, mencionó ahí a varios autores, ¿no? Quien fue Orígenes, creo, mencionó a uno de los padres alejandrinos que habían. Un dato interesante, que siempre se habla de tres reyes, y es debido a los tres elementos que ofrecieron, ¿no? Incienso, mirra y oro. Pero la Biblia nunca dice que son tres. Está correcto decir que no eran magos, aunque el término magi dice magos, muchas versiones, pero viene del griego magi, que significa grande, magnánimo, magnífico, magno, grande, ¿no? Alejandro Magno no era Alejandro el Mago, era Alejandro el Grande, ¿no? Entonces, Magno el Grande. De ahí que estos magos eran reconocidos como sabios, eran los grandes, los magis, ¿no? De Oriente. Difícil habría sido que el Señor hubiera querido que le rindieran honores a un montón de magos ahí, ¿no? Eso nunca pudo haber ocurrido. Y se especula mucho que él era uno representante, qué sé yo, de Egipto, de Grecia, de Oriente, y le pintan de colores distintos, un amarillo, un negro, un blanco, y para intentar hacer mucho más universal la historia. Pero es probable que el origen de estos sabios, como vienen de Oriente, vengan precisamente de las juderías que quedaron en el exilio en tiempos de Daniel, en Babilonia, ¿no? No todos retornaron, algunos quedaron allí, se formaron grandes escuelas, ¿no? De pensadores. Probablemente, como eran estudiosos, recuerden que el judaísmo nace en el suelo extranjero allí, entonces quedaron comunidades dedicadas al estudio y probablemente tras la propia interpretación del libro de Daniel hayan llegado a la conclusión que era el tiempo en que el Mesías haría su aparición. Entonces, vienen ellos por textos que han leído, porque sabios es sinónimo de estudiosos, ¿no? De sabios, inteligentes que buscan. Y en otro sentido, una estrella que los guía, ¿no? Los guía, así que esto de conjunción de astros, del cometa Halley, no es más que un montón de gnósticos que están tratando de quitarle lo milagroso a la Biblia y darle una explicación racional ahí que no tiene ningún sentido. Primero, porque lo que ocurrió allí, eso fue, recuerde, en la época en que van a ver al Señor allí, no hubo en esa época, y es de pensarlo, el año cuánto es, el -5, el año 749 de Roma, no hubo ningún hecho notorio de eclipse ni cosa. Hay un libro que recomendé yo que es El príncipe que ha de venir de Sir Robert Anderson, ¿no? Es un buen texto y él da suficiente material ahí de investigación del tiempo de Jesús respecto a los astros, ¿no? Entonces, no hay nada que sea particularmente llamativo.
excepto un eclipse que ocurre al momento de la muerte de Herodes, ¿no? Eso sí está contabilizado allí. Y la astronomía es una ciencia exacta, de modo que se puede determinar exactamente cuándo ocurren cosas como esa. Pero de haber ocurrido la pasada del cometa Halley, por ejemplo, eso habría aparecido en algún registro. Y la periodicidad con que aparece, no hay dónde colocarlo en el calendario en esa época. Entonces digo, son especulaciones que no tienen ningún sentido. Lo cierto del texto es que dice que la estrella se movía cuando se movían ellos y cuando llegó donde estaba el niño desapareció. De modo que tenía por finalidad conducir a estos sabios al lugar en Belén donde había nacido el Señor allí. Nada más que eso, ¿no? Y probablemente estos magos llegaron después del nacimiento. Entonces siempre lo vemos en un pesebre rodeado de animalitos con los reyes magos. Y probablemente llegaron varios meses después. Seguramente Jesús ya tiene varios meses allí, ¿no? Cuando los magos llegan con los presentes. Nosotros lo hemos asociado. Pesebre, tres reyes, animalito y todo junto ahí, ¿no? Y son ideas tal vez un poco diferentes. Ok, gracias hermanos. Vamos a la clase del día de hoy. A ver si... Disculpe, pastor, Sí. en respuesta del hermano, disculpe la demora, estaba buscando el Ah. informe. Pero, disculpe un segundito, le voy a presentar aquí ¿Ya? lo que me pidió. Los libros que usamos son primero la Biblia Reina Valera del año 60, el libro de Luis Herrera, Cristo en los Evangelios, una armonía, en el año 2012, el comentario al Nuevo Testamento, el tomo 1 de William Berkeley del año 1973 y el Evangelio Árabe de la Infancia. Esos son los 4 libros que usamos de bibliografía, ¿no? Muy bien. Buenas notas son esas. Clase número 3. 1 de junio ya. Wow. El ministerio de Juan Bautista, vamos a ver hoy, ministerio inicial de Jesús en Judea, algunas líneas de tiempo y terminamos con el encarcelamiento de Juan. A ver hasta dónde alcanzamos a ver estos contenidos el día de hoy. Usted en todo caso se va a quedar con este material después, lo puede revisar y lo puede comparar tal vez con el texto, si tiene el texto del libro allí. Lamentablemente dije por ahí, estamos en Evangelio 1. Está agotado el número 1, el volumen, así que, pero por lo menos la información se puede sacar en otros textos paralelos por ahí, algo parecido. Hablar acerca de Juan Bautista y su ministerio no siempre es sencillo, ¿no? Juan significa don de Jehová, el Bautista, el precursor de el Rey de Reyes, nada menos. Un hombre con un llamado distintivo. Jesús mismo dijo que no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan, pero al mismo tiempo el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Wow, qué palabra, ¿no? Parece ahí como que contiene un enigma. Lo que está diciendo es que entre los hombres nacidos del Antiguo Testamento no hay hombre más grande que el Bautista, porque es el gran precursor del Señor, del Mesías, del Cristo. Eso significa que es más grande que Isaías sin haber escrito nunca un libro. Más grande que Elías sin haber hecho nunca una señal, ni un milagro. Más grande que Jeremías sin haber salido nunca del país, ¿no? Allí, qué tremendo. Y sin embargo es el más grande. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo señaló para ser el precursor, el que va delante del Mesías. Es una voz que clama en el desierto, ¿no? Nacido en las montañas de Judá, por ahí, de padres ancianos, cuyo padre es un sacerdote, su madre estéril, en oración al Señor, Dios le concede entonces, ¿verdad?, a Elizabeth, que significa juramento de Dios, darle un hijo ya en la vejez. Lo interesante que teniendo el Bautista un padre sacerdote, el padre tal vez se formó mucha expectativa de un hijo que lo mandaría cuando fuere más grande al instituto a estudiar para ser un buen pastor, ¿no? Y el hijo se le transforma casi en un hippie de la época, se va al desierto, viste, con pieles de camello, come por ahí lo que encuentra en el camino, no es un hombre de ciudad, es un hombre medio apático, medio terco, anda un poco en las montañas solitario. Entonces es un hombre que
no sigue la tradición propiamente de los padres, ahí no, aun cuando es de la clase sacerdotal, el bautista tenía que ser así, es un nazareo de nacimiento, elegido por Dios para una tarea sobrenatural. Sin embargo, el hombre se aparta al desierto, esperando indicación del Señor cuando llegue el cumplimiento del tiempo ahí. Ahora, Juan, desde luego que fue educado en las normas y principios de la Torá, ¿no? La Torá son los textos del Antiguo Testamento, de la Biblia, digamos, nuestra del Antiguo Testamento. Por el continuo recuerdo que él hace en sus discursos, ¿no? Es un hombre confrontacional en su manera de predicar, es un hombre duro, ¿verdad? En la forma en que él enfrenta allí al público. La escritura va a ser bien precisa en el momento en que el Bautista comienza su ministerio. Vamos a Lucas. Lucas me parece que es el que da un mayor testimonio acerca de este gran varón de Dios. Y dice, fíjese, Lucas el capítulo número 3, dice, en el año 15º del imperio de Tiberio César, 15º es el año 15, ¿no? Del imperio de Tiberio César. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, Lisanías de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Fíjese el verso 1, media introducción que hace para colocarlo en forma quirúrgica al Bautista en el tiempo, en el mapa. 15º de Tiberio, ¿verdad? Está colocando ahí nada menos que siendo gobernador de Judea allí, ¿verdad? Poncio Pilato, habla de Herodes el tetrarca, que son hijos de Herodes el Grande, pero uno de Galilea, ¿verdad? Era de Galilea, Perea, y el otro de Iturea, y Iturea es el norte de Israel, la parte del Golán, allá al norte del mar de Galilea, noreste, digamos, allí, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, es decir, más preciso, usted puede sacar hasta las fechas en que estas personas ejercieron su poder allí, para decir exactamente en este tiempo llegó el Bautista. Y dice, vino palabra de Dios a Juan. Preciso, para hacerlo saber entonces cuándo fue que el Bautista comienza su gran servicio. ¿Por qué razón? Fíjense que en el libro de Números, y creo que anoten este texto, en Números 4, vamos a Números capítulo 4, esto nos va a servir para luego otros textos que quiero señalarle por ahí acerca de Jesús. Pero en Números capítulo 4, dice el texto aquí, Números 4, capítulo 4 y verso número 3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Es decir, todo el que sirve en el tabernáculo de reunión debe tener aquí de 30 años arriba, menos de 30 no, de 30 años arriba hasta los 50, los jubilan a los 50. Estaban más adelantados que nosotros, ¿no? Está bien. Aparece también en el verso 35, mire, Números 4:35. Dice la Escritura que en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Aquí hay algo que el Señor quiere enseñarnos. Dice el verso 35, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, y repite exactamente el mismo texto. Fíjese el verso 43. Aquí dice, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. ¿Qué me están diciendo estos pasajes aquí? De que todo hombre que llamado por Dios a servir en el tabernáculo debe reunir estas condiciones entre los 30 y los 50. Ahora, es interesante que Lucas capítulo 3, cuando me dice el 15º de Tiberio, ya puedo decir cuándo fue el año 15 del reinado de Tiberio, ¿no? Porque luego me dice, de mencionar a todos los personajes, vino palabra de Dios a Juan. Es decir, Juan comenzó su ministerio en ese tiempo, vamos a suponer que tenía 30 años, vamos a suponerlo hasta aquí solamente, ¿no? 30 años, según número. Pero es el 15º de Tiberio, es una fecha marcada, una fecha hito ahí. Ahora bien, siguiendo con el relato de Lucas, porque la verdad que es la introducción de Lucas nada más, porque él quiere hablarnos acerca de Jesús. Pero mire el Evangelio de Lucas, el mismo capítulo 5 y el verso número, Lucas
perdón, estoy en Lucas 3 y verso 23. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli, etc. Ahora, cuando Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio, ¿qué me está diciendo? Que Juan al comenzar su ministerio era de 30 años entonces. Significa por consiguiente que tanto Juan como Jesús tenían 30 años al comenzar su ministerio. ¿En qué me baso que tenían 30 años? En que el libro de Números dice que todo hombre que oficia en el santuario, y Dios ha elegido al Bautista, cuya madre era estéril, y va a usar a Jesús, que fue engendrado por el Espíritu Santo para una obra sobrenatural, que debían cumplir con la Torá al extremo, ¿verdad?, de sujetarse plenamente allí. Y entonces Jesús mismo tenía como 30 años. Significa ahora, veíamos según la clase anterior el gráfico, si lo vio bien usted cuente 30 años hacia atrás y se va a encontrar con el 749 del calendario de Roma, o sea, el -5 antes de Cristo, una forma de poder aquí comparar, ¿no? y reafirmar el tiempo del nacimiento de Jesús ahí. Bueno, pero estamos hablando de Juan. Y Lucas, digo otra vez, ha sido Lucas el médico. Ahí Colosenses 4:14 dice que es un médico, de modo que el hombre escribe de una forma quirúrgica, ¿no? Preciso. Y ya hemos dicho que el Evangelio de Lucas allí, y lo vamos a reiterar, es tal vez uno de los evangelios más bellos escritos allí, precisos, la cantidad de vocablos que usa únicos, y casi todos bajo el contexto paulino allí, es algo que nos sorprende muchísimo. Bueno, el bautista viene realizando bautismos que se llaman abluciones. Las abluciones son lavamientos. Hay un pasaje muy interesante que quisiera que lo marcara usted, porque esto nos va a dar un poco el contexto de lo que en el antiguo Israel acontecía. En Hebreos capítulo 6, la carta a los hebreos está escrita a los hebreos, por eso se llama Hebreos, ¿no? Y el escritor de los hebreos le va a recordar a los judíos, para que les va el escrito, les recuerda lo siguiente. Dice el verso 1, 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, los rudimentos, primeros principios, lo más elemental, las cosas simples, lo sencillo, lo primario, ¿no? Dice aquí, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, en plural. Es decir, no volvamos otra vez a recordar el asunto de la doctrina de bautismo. Los judíos se acostumbraban bautismos en plural, que son los lavamientos rituales de purificación, de limpiamientos judíos, previo a entrar a oficiar cualquier cosa en el templo. Recuerden que había una fuente allí de agua muy grande en el tabernáculo del desierto, y aún en el propio templo, aún lo que queda de vestigio del templo hoy, si alguno ha estado en Jerusalén, en la parte allí, ¿cuánto es la parte norte? De lo que es los grandes muros de la periferia allí, hay unos escalones enormes y hay como 15 pequeños bautisterios a cada lado de las escalinatas, ¿verdad? En donde el hombre se metía por una escalera, bajaba y no tenía más de 1 metro de ancho, por 75, con una muralla al medio, ahí cortita, bajaba 5 escalones, se le mojaba los pies y subía 5 escalones por acá. Y era una fábrica de bautismo, venían miles de peregrinos y eso había que hacerlo rápido. El bautismo no era meterlo entero bajo el agua, era simplemente mojarse los pies, suficiente. Y más adelante que en un frasquito así, echaban la manito allí, y qué sé yo, el lóbulo, queda ritualmente purificado, bautismos. Ahora bien, de estas llamadas abluciones, lavamientos judíos o bautismos judíos, el bautista tomó uno de ellos para representar con ello que el pueblo debía purificarse, prepararse, porque el santo de los santos vendría, santo de los santos, ¿no? Que es un vocablo que va a emplear Daniel en la profecía de los 77, ahí, ¿no? El capítulo 9, verso 24 adelante. Entonces, pero el bautista va a tomar aquí uno de estos lavamientos y lo va a usar como símbolo de preparación del pueblo para la llegada del santo. O sea, es el pueblo purificándose porque Dios se nos hace presente. Y él se va a predicar a sí mismo como la voz de uno que clama en el desierto, ¿no? De quien no es digno de desatar ni siquiera la correa del calzado.
Bueno, el Bautista se va a subordinar a Jesús porque va a reconocer en él del primer día de que él es entonces el gran Señor. El mensaje del Bautista, la verdad es que es un mensaje que hace una apelación continua a las convicciones morales de la gente. Hace uso frecuente de ilustraciones, ¿no? El hacha está puesta al raíz de los árboles y todo árbol que no da un fruto es cortado y echado al fuego. Bueno, todo árbol fue cortado porque ni un árbol echó fruto. Y lo que está hablando ahí es de que Jesús en la cruz del Calvario cortó el árbol. No hubo árbol que quedara parado porque todos fallaron. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos y echados al fuego. Entonces, en la metáfora ahí es claro de que la venida del Mesías era necesario y el pueblo debía prepararse, ¿verdad? Una fuerte convicción de arrepentimiento y convertimiento, ¿no? Y emplea un vocablo que se va a usar ahí frecuentemente en la iglesia, que es el metanoeo, ¿no? El metanoia. Meta, nous, cambio, nous, mente, cambiar de mente, cambia de mente. Si no cambian de mente, entonces van a ser absorbidos porque el reino es avasallador, viene y irrumpe, y el que no está en la línea del reino, entonces ahí se muere. O sea, la única forma de sobrevivir es que te alineas. Esto es como el bote, que viene la gran ola, en una ilustración, ¿no? Y si el bote está paralelo a la ola, lo da vuelta, pero si está de frente, puede entonces hacer y puede. Algo frecuente que ocurre en Oriente, la primera vez que estuve en Israel allí, llegué un día después de una gran tormenta de arena. Y hay tormentas tan fuertes en el Negev, ahí en el sur, de Beersheba hacia el sur, ahí, que es el gran Sinaí. Y ocurre que si la gente no se pone a cubierto, hay gente que se ha muerto por eso. Se ha muerto porque la arena es tan espesa, se paralizan los autos, se prende la luz en todos lados, pero no se ve nada de nada. Y si la gente no se pone a resguardo allí, capaz que se muere asfixiado, ¿no? Entonces, la idea es que si uno no se alinea a lo que viene, si no me preparo frente a lo que viene, puedo tener el riesgo de morir. Ahora, cuando el Bautista dice arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Para que, bueno, el pueblo se tenía que preparar y alinearse al reino, al rey de reyes que se hacía presente en la persona de Jesús allí. Entonces, la meta, la misión, el propósito de Juan era preparar a una nación para la llegada del Mesías, del Señor. Era una persona media controvertida, difícil de definir como un profeta, tal vez con un estereotipo ya marcado allí por la profecía. En cierta ocasión, más adelante veremos el detalle de la clase, pero el Bautista estuvo casi un año preso en Maqueronte, al sur de Judea, en la parte de Perea allí, y desesperado manda a preguntar, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Y Jesús no le dice, sí, muchachos, soy yo, sino que le dice, hágale saber a Juan, porque los judíos ven a través de señales y cosas, ¿no? Hágale saber a Juan lo que ven y lo que oyen. Los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, los enfermos son sanados. Hágale saber a Juan eso. Y entonces la gente, los enviados le hacen saber a Juan que él era por las señales que hacía, tal como lo habría dicho por ahí un día Nicodemo, ¿no? Sabemos que ha venido Dios como maestro porque nadie hace estas señales si no está Dios con él. Entonces Jesús le hace notar al Bautista que por las señales que él hace, él es el enviado de Dios, claro. Y sin embargo, la gente que estaba al lado seguramente comenzó a reírse, a decir, este es Juan, este es el profeta, este es el hombre que era el precursor del Mesías, ¿cómo es posible una ñecla, un hombre que la bota el viento? Y Jesús se da vuelta a la gente y dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Un hombre con vestiduras delicadas? No, eso está en los palacios. ¿O qué cosa? ¿Una caña sacudida por el viento? No, dice, este es Juan, cuidado. Como diciendo, no se engañen. Parece que el hombre está tumbado, pero no, el hombre está firme, ¿no? Y defiende a Juan Jesús. Y junto con eso se da vuelta a las ciudades y comienza a decir, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros. Y comienza Jesús a reprender esa ciudad de una manera tremenda, hermano. Estuvo en Capernaum. Todas las ciudades antiguas se levantaron sobre rocas otra vez, sobre los vestigios que quedaron de las ciudades antiguas, menos Capernaum. Usted va a Capernaum y va a encontrar todavía puras piedras ahí desparramadas en lo que fueron antiguos edificios. Nunca se reconstruyó. ¿Por qué?
Jesús la maldijo y dijo, nunca jamás de ti, ¿no? Tremendo, tremendo. Y eso fue por causa del propio Juan, ¿no? Jesús defendió a Juan allí. Ahora, este es el hombre que predica del Mesías que va a llegar. El hombre que trata a sus oyentes como generación de víboras. Y aún así la gente va a escucharle, ¿no? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? No es un predicador fino de domingo, de corbata, ¿no? Es un hombre que más bien reta, reprende, ¿verdad? Arrincona a la gente. Les hace pensar acerca de su posición delante de Dios, de su falta de honestidad, de santidad y todo ello. Llama la atención, y tal vez si observó bien el cuadro de la semana pasada, que el Bautista, cuando bautizó a Jesús, después allí en el Jordán, ya el Bautista, Jesús va a Juan a ser bautizado. El Bautista ya tenía un tiempo que estaba en el aire ejerciendo su ministerio, por lo menos 6 meses. Y el texto va a decirnos que el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, ¿verdad? 6 meses mayor. Por lo que podíamos tratar de entender de que cuando Jesús fue bautizado allí en el Jordán, el Bautista por lo menos tendría 6 meses en que ya estaría ejerciendo su ministerio. Porque hay un lugar que él ya frecuenta y la gente lo conoce y lo sigue. Se requiere tiempo. La gente ya lo ubica por el tipo de discurso que Juan da. Eso requiere tiempo. El Bautista tiene algunos discípulos. Juan capítulo 1 va a mencionar por lo menos 5 de ellos que llegaron a ser discípulos de Jesús, ¿no? De modo que por lo menos encontramos que hay un lapso de tiempo entre que el Bautista comienza su ministerio hasta que se encuentra con Jesús en el bautismo del Jordán. Y con eso pues ya podemos ir determinando cuánto tiempo duró el ministerio de Juan Bautista, ¿no? 6 meses previo al bautismo de Jesús. Luego del bautismo de Jesús a la primera Pascua de Juan 2:13, tengo entre 3 y 6 meses. Y luego de allí a que lo meten preso en diciembre, allí Mateo 4:12, ¿verdad? O Juan 4:35, es mes de diciembre, una época, una gran fiesta que hay ahí, hay 8 meses en ese ministerio. Más o menos duró 1 año y 5 meses, casi 1 año y medio el ministerio del Bautista. La pregunta es, ¿cómo es que un hombre cuyo ministerio es tan grande, tan impresionante, y haya tardado tanto en la presencia de Dios prepararlo y solo duró 1 año y medio en ejercicio? Ahora, hágale la pregunta a Dios, ¿no? A Dios. Dios sabe cómo se toma el tiempo con algunos. Y le preguntaríamos también qué pasó con el hermano Esteban, que al primer discurso que se pegó en Hechos capítulo 7 lo mataron ya, ¿no? El primer discurso. Hay otros que predican y no hay a la hora que se queden callados, pero uno como el hermano Esteban, su primer discurso allí, qué tremendo, parecido a lo que le pasó a Juan aquí. Este hombre que predica en el desierto, dice que come langostas. Había la controversia si langosta era este bichito que anda saltando por allí, que es una plaga en Oriente, que se lo comen porque es parte para ser comido. O bien hay un árbol que produce allí una baya que tiene como la forma de una langosta, que tiene una semilla dentro. Y a eso los árabes le llaman a eso langosta, ¿no? El nombre árabe langosta, que significa lo mismo que este saltamontes que anda allí. Puse a propósito aquí una langosta para que no la confundan por si acaso con langosta de Juan Fernández, ¿no? No es un hombre que come exquisitos paladares, sino que come lo que comería un ermitaño de desierto. Decir que come langostas y miel silvestre significa que come lo que encuentra en el camino por ahí, ¿no? Este es el hombre que Dios eligió, un hombre capaz de renunciar a sí mismo, a todo lo que tiene, a los privilegios del sacerdocio de su padre, a seguir una línea de un hombre de templo para ser el precursor, la voz, ni siquiera de ciudad, de multitudes, sino del desierto. Es la voz que clama en el desierto. Y nunca pretendió tener una gran congregación con un discurso cautivador a la gente, sino más bien lo reprende. Y llama la atención que la gente, en vez de irse del lado de Juan, la gente lo sigue.
Y lo sigue porque encuentra que hay palabras en Juan que no pueden digerir, no pueden entender bien. Pero hay algo del Espíritu que les llama la atención. Y esas son las palabras que el Espíritu coloca en la boca de una persona, de un hombre o una mujer inspirado por Dios en una gran comisión. Creo que el Bautista es un gran modelo, un gran ejemplo a seguir en esto, ¿no? Ok. Otra de las historias que debo contemplar en la clase respecto a la niñez de Jesús. Y voy a encontrar un texto brillante aquí en Evangelios Comparados, que vamos a trabajar mucho esto de comparar los 4 evangelios para ver cómo los evangelios tratan algunas escenas, ¿no? Hemos dicho que en Evangelios Comparados voy a encontrar más o menos cerca de 200 escenas, 180 y tantas escenas, ¿sabes? O 190 y tantas escenas. Hay algunas que se van a, digamos que los 3 o 4 evangelios la van a repetir, y otras que solamente un evangelio voy a encontrar que me habla la historia. Fíjese cuando habla de la niñez de Jesús. La pregunta es, ¿qué evangelios hablaron de la niñez de Jesús? Ya estoy pensando que Mateo y Marcos nada, y son los evangelios judíos, ¿no? Por eso será que los egipcios, la iglesia copta, hay una tarea sobre eso, se creyó con el patrimonio de escribir ellos acerca de la infancia de Jesús porque los evangelios canónicos no hablaron mucho acerca del Cristo niño. Entonces ellos nos contaron el cuento, ¿no? El evangelio de la infancia de Jesús, el evangelio armenio, el protoevangelio de Santiago, el de Eva, el de Pedro, y tengo un montón de evangelios, y la gran mayoría, cerca de 60 en total, van a hablarnos, la gran mayoría, acerca del Cristo niño. Fantasiosos, gnósticos, solo propaganda racionalista que nació aquí en Egipto. Pero ya encuentro un fenómeno en el texto inspirado que tanto Mateo como Marcos no dicen nada. Lucas no es judío. Lucas va a tomar siempre el riesgo de lo que otros no hacen. Entonces él dice, no, pongo la historia. No hay problema. Y Juan, ¿qué va a hacer Juan? Dice, yo no me meta en el lío ahí, ¿no? Yo no voy a escribir eso. Lucas en su evangelio ya nos advierte. Voy a poner en orden lo que otros han tratado de hacerse. Y yo he investigado diligentemente todas las cosas desde su origen. El origen de lo que Lucas investiga incluye todos estos aspectos relacionados con la niñez de Jesús. Jesús de Nazaret. Nazaret queda en el norte, en la Baja Galilea, allí, ¿verdad? Un lindo lugar, hoy día es un lugar allí árabe allí, ¿verdad? Palestino. No es difícil entrar, pero hay la Basílica de la Anunciación que está allí, y hay abajo unas ruinas que se piensa que es el lugar en el cual vivió o hubo un antiguo villorrio en la época del Nuevo Testamento ahí, ¿no? Y él estuvo por lo menos 12 años allí. Bueno, en Nazaret, 12 años, porque lo vamos a encontrar en Lucas a Jesús ahí, que en esa niñez que él aparece, se pierde, entre comillas, se pierde ahí en Jerusalén, y luego regresa a Nazaret y pasa 18 años hasta que hace su aparición pública Jesús en su ministerio. Y tengo a continuación algunas escenas aquí acerca de el Bautista. Y note que pareció más interesante a Mateo colocar las escenas de el Bautista, Mateo y Marcos, lo pongo de inmediato, están escribiendo Mateo en especial a los judíos. Debe fundamentar muy bien de que el Cristo es el cumplimiento de la Escritura. Y se deja bien fundamentado que el precursor es un judío cuya escritura ya nos advertía que vendría el Elías aquí, entonces lo va a dejar fundamentado. No va a gastar tantas letras en la niñez de Jesús porque me va a hablar luego del gran ministerio de Jesús y a partir de Galilea, que según la historia, de allí comenzaría el ministerio de Jesús, pero me va a mencionar entonces las etapas previas y en la persona del Bautista, cómo es que Juan, ¿verdad? El precursor, hace su aparición en público. Marcos tiene la escena A y la D. Lucas vuelve a repetir, fíjese, el orden estricto de Mateo y Lucas, van siguiendo el orden de los versículos, tal cual, Lucas igual. Y Juan, bueno, Juan va a colocar allí 2 escenas nada más allí, el mensaje de Juan y la conciencia, capítulo 1, que es la introducción que hace Juan acerca del verbo allí. Ok.
el ministerio inicial de Jesús en Judea. Vamos a hacer aquí un pequeño alto de algunos minutos, porque quiero que tome luego un lápiz, Biblia abierta, vamos a marcar, porque vamos a hacer un poco un bosquejo aquí. Espero que lo entendamos. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta? Haremos un alto unos 10 minutos para ir a buscar un tecito o algo y Aquí continuar tengo que luego. poner pausa, pastor, a la grabación. Sí, póngale una pausa. Pausa. Eso, y cuando empecemos, oh, bueno, ¿Se está grabando o no? me imagino que sí. ¿Está grabando? Usted puede verlo ahí en su computador. Sí, está grabando. Ya, entonces estamos bien. Ok, hermano segundo levantó la mano, dice, a ver qué cosa. Active su micrófono. Pastor, ando afuera de la casa, pero sabe que tengo una pequeña inquietud sobre Juan. Usted dijo que cuando estaba en la cárcel, Juan manda a preguntar si Jesús era el que haya de venir. Sí, Entonces me queda la duda que, o sea, dentro de lo que hemos tratado de estar investigando, cuando Juan bautiza a Jesús, como que queda la incertidumbre así, como que no lo reconoce al principio que era el Mesías. Ah, eh, bueno, dentro de lo que de lo que se ha podido estudiar, tampoco era predecible que Jesús mismo relatara su ministerio hasta el final. Y también queda la incertidumbre en ese sentido de que si Jesús en los primeros años, o sea, dentro del ministerio de Juan, era sido como Juan un poco el maestro de Jesús, no, nunca, ¿no? no, Ya. no. Incluso Juan reconoce en Jesús, dice, cuando Jesús va para ser bautizado, y Juan se tira al suelo ahí, ¿no? Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, dice, me es necesario menguar. Pero no podría, porque Juan Bautista es solo el precursor, pues, ¿cómo le va a enseñar al maestro? Entonces, y Jesús es el verbo, es la palabra de Dios encarnada, entonces no. Pero ya más adelante vamos a ir descubriendo más algunas de esas escenas. Entonces ahora Pero déjeme, por qué Juan pregunta desde la cárcel si él era el que había de venir? Yo creo bueno, que esa fue una crisis de fe. vamos más adelante vamos a llegar a esa escena, así que dejémosla ahí, pero un hombre que ha estado todo un año preso, solitario, y las cárceles de Herodes eran terribles, entonces seguramente entró en una desesperación, en una depresión allí, y tal vez entraría en alguna suerte de duda, pero el Señor lo libró, le hace notar, no, háganle saber según el parámetro de Juan, háganle saber lo que ven, lo que oyen, lo que sienten, y Juan lo va a entender al tiro. No le sobó la espalda diciendo, sí, hombre, soy yo, confía en mí. No, le mandó pruebas. Y Juan, por las pruebas, tenía que sacar conclusión quién era. Si Juan no entiende las pruebas, entonces, pero era precursor, o sea, por las pruebas supo que él era el Mesías. Entonces, el momento de la duda le dice, hágale saber a Juan, díganle a Juan lo que ven. Los ciegos ven, los cojos andan. Wow. Imagínense Juan al saber la noticia, era él, es él, es él. Le reafirmó la fe al hombre, porque Juan iba a morir pronto y lo mataron al poco tiempo. Entonces, fortaleció al hombre allí en sus últimos días, ¿no? Y eso fue una gran experiencia. Ok, Muchas gracias, profe. estoy aquí, no sé si se ve esa pantalla de fondo, ¿sí? Sí, profe. Ya. Sí. Ministerio inicial de Jesús. Comienzo del ministerio de Jesús. Vamos a ver esta escena de aquí ahora, a ver si intentamos entenderla. Entre 4 y 6 meses. Entre el bautismo de Jesús y, a ver, parte de otra forma mejor. Previo a la Pascua de Juan 2.13. Juan capítulo 2, verso 13 es una Pascua que hay ahí, ¿no? La primera que aparece en el ministerio de Jesús. Y hemos dicho por ahí de que si descartamos a Juan y estudiamos el ministerio de Jesús sin el Evangelio de Juan, llegaríamos a la conclusión de que el ministerio de Jesús dura 1 año 6 meses, nada más, 1 año 6 meses, muy corto.
Sin embargo, si agregamos el Evangelio de Juan, entonces el ministerio de Jesús dura 3 años y 6 meses, o 3 años y 3 meses, pero más de 3 años dura. ¿Cómo llego a esa conclusión? Solo agregando el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Juan me va a dar unas pautas que los otros evangelios no dan. ¿Cuáles? Sobre fiestas, fechas, íconos importantes en Israel. Y aparecen por lo menos 4 Pascuas en el ministerio de Jesús. La primera es Juan 2:13, la otra es Juan 5:1, una gran fiesta, esa es una Pascua. Juan capítulo 6, verso 4, es la tercera Pascua. Juan 11:55, la cuarta Pascua. Y ahí tengo 4 Pascuas que son 3 años entre medio. Si la primera Pascua es Juan 2:13, ya lo vamos a ver ahí, entonces desde el bautismo de Jesús, que fue antes de esa Pascua, hasta el momento de esa Pascua, que es el punto 8 que tengo aquí, fíjense, tengo 7 puntos. Desde el bautismo, las 3 tentaciones, Juan en Betábara, Juan testifica de Jesús, los primeros discípulos de Jesús, Jesús en Galilea, en las bodas en Caná, la primera visita a Capernaum, y luego de allí Jesús regresa a Jerusalén en una gran fiesta. Nota el fenómeno que ocurre aquí en lo que llamamos nosotros evangelios comparados, ¿no? Es decir, comparando los 4 evangelios, usted de inmediato va a notar lo siguiente, que si dentro del relato yo saco a Juan, del punto 3 al punto 7 los pierdo y no sé dónde ubicarlo después. No sabría. Sin embargo, fíjese la secuencia. Bautismo de Jesús, punto 1. Segundo, las 3 tentaciones. Tiene que ocurrir porque Jesús fue tentado después de que fue bautizado. Entonces, la escena continúa. Hay un hilo ahí, un hilo, ¿verdad? Y luego de eso viene el capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde me va a relatar exactamente estos momentos que siguieron luego del bautismo y la tentación de Jesús allí en el desierto. Entonces Juan en Betábara es un lugar que queda en el Jordán allí, está hablando de Juan Bautista bautizando en Betábara y da testimonio de que él es el Cordero de Dios. Veamos, vamos a Mateo capítulo 3. Quiero que este texto usted lo marque en su Biblia para que no se lo olvide que esto es el bautismo. Mateo capítulo 3, del verso 13 al verso 17. Y dice ahí, el bautismo de Jesús. Si tiene un lápiz de color, póngale color al título, para que cuando lo estudie esos versículos que tienen que ver con el bautismo de Jesús, ¿no? Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, o sea, vino del norte, Galilea norte al sur, al Jordán, que queda en la zona que el Bautista bautiza, que es frente a Jericó por ahí, ¿verdad? Casi llegar al Mar Muerto allí, es el lugar que frecuenta el Bautista. Dice, vino para ser bautizado por él, por Juan. Vino Jesús para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan no quiere, ¿no? Juan dice, tú vienes a que yo te bautice. No, yo necesito ser bautizado por ti. Reconoce en Jesús a uno grande. Entonces él dice, yo quiero que tú me bautices. Y Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene para que se cumpla toda justicia. ¿Cuál era la justicia? Que Jesús debía sujetarse y aprender la obediencia allí, ¿no? Ser entonces el bautizado. Porque si el bautista viene predicando, bautícese porque Dios se hace presente, Jesús se va a someter porque es exactamente la voz de Dios que está hablando a través de Juan. Y Jesús, después de haber sido bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, como paloma. Lucas agrega un texto que nos complica mucho. Dice, en forma corporal como paloma. ¡Wow! Dice, bueno, venía como, o sea, se parecía, digamos, la dulzura de una paloma, pero en forma corporal significa que bajó con la forma de paloma. Puede que haya sido una paloma tomada por el Señor, y en el momento en que es bautizado, la paloma se posó sobre Jesús, en un acto tal vez en que Dios toma la escena para prefigurar allí, justo en el bautismo, cuando alguien sale del agua, el movimiento del agua, las palomas arrancan, pero esta providencialmente vino y se posó sobre Jesús. Y esa fue una señal para decir entonces, Él es el enviado, ¿verdad? Entonces dice Mateo, el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Primera vez que aparece una voz en público en el bautismo diciendo, este es mi hijo en el cual yo me complazco. Luego de eso, fíjese el capítulo 4, aparecen las tres tentaciones. Está inmediatamente, fíjese el orden de Marcos. Marcos capítulo 1, verso 9 al 11, el verso 12, las tentaciones. Lucas capítulo 3, termina el 3 y comienza el 4, las tentaciones ahí en el desierto. Es decir, están en orden. Ambas escenas están pegadas, una después de otra. Es decir, Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, y eso queda a la salida del muro de Jerusalén. En Judea ya comienza el desierto, ¿verdad? Y ahí entonces fue el Señor en esos 40 días, ahí tentado, estuvo en ayuno y todo eso. Luego de aquí vamos a pasarnos al Evangelio de Juan, al capítulo número 1, porque vamos a ver aquí en Juan la historia que sigue. En el verso 19, Juan 1, 19, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Menciona Isaías, lee Isaías, ¿no? No solo lee a Elías, ¿no? Sino que lee también a Isaías. Qué bueno es eso. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Él es el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y ahí estamos entonces. Punto 3. El Evangelio de Juan me va a relatar la historia que sigue aquí. Y luego, Juan testifica de Jesús a partir del verso 29. Al otro día, fíjese, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Subraya eso. Esta es una palabra que cautivó a sus discípulos. Y vamos a encontrar que varios discípulos del Bautista llegaron a ser luego discípulos de Jesús. Allí, ¿no? Porque el Bautista habló muy bien de Jesús allí. Vamos al verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Otra vez, ¿no? El Bautista parece que repitió continuamente el Cordero de Dios. Y eso significa entonces que estaba prediciendo de que Jesús sería el que moriría en la cruz del Calvario para expiar los pecados de todos, ¿no? El cordero inmolado, el cordero que se presenta al sacrificio. Como Juan entendió en la persona del Mesías, que no era solo un buen profeta, un buen predicador, un reformador, sino que era el cordero que daría la vida en rescate por muchos, ¿no? Eso significa que Dios le ha revelado el propósito al Bautista de cuál era su misión y cuál era la palabra que él tenía que decir respecto del Cristo. Y dice aquí que cuando Juan dice el Cordero de Dios, le oyeron hablar los dos discípulos, que aparece en el verso 35, y le siguieron. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Fíjese, qué lindo, ¿eh? Va siguiendo a Jesús, Jesús se vuelve y dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? No los retó, no los corrió, ¿qué buscáis? Los interroga para ver qué responden ellos. Qué interesante cuando Jesús hace una pregunta. Cuidado, no hace preguntas sin sentido, Jesús. Y ellos dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Y Jesús le dijo, venid y ven. Venid y ven. Estuvieron todo el día porque no mora en ningún lado. Entonces, obligado a seguirlo. Venid y ven, venid y ven, venid y ven. Qué interesante. Márquelo, venid y ven. Porque cuando le preguntan después, oye, ¿hablaste con el profeta? Sí. ¿Qué te dijo? Venid y ven. Wow. Pero no te dijo que leera el mensaje. No, no, me dijo venid y ven. Wow. ¿Y a ti qué te dijo? A mí me dijo venid y ven, nada más. Oye, las primeras palabras del profeta, ¿cuáles fueron? Venid y ven. Y quedaron estos marcados. Anduvieron transmitiendo todo el día venid y ven. Ya lo vamos a ver.
venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, pero era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. Subraya el verso 40. Andrés es hermano de Pedro. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos. ¿Cuál es el otro que andaba con Andrés? No lo dice. Pero se supone que el que andaba con Andrés era Juan, el escritor del Evangelio, que no quiere mencionar su nombre. El autor del Evangelio está metido aquí. Significa que Andrés era discípulo del Bautista y Juan, el hermano Juan aquí, ¿verdad? Este Juanito, hermano de Jacobo ahí, era discípulo del Bautista. ¡Wow! Era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, halló a Simón. Aquí se mete Pedro, ya son tres. Es Andrés, Juan, Simón, verso 41, subraye Simón, es el número 3. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Qué tremendo. Jesús miró a Simón, a este Simón, y le dijo, Simón, hijo de Jonás, Barjonas, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, piedra. Apenas lo miró, le dijo, tú eres piedra. Le sacó una radiografía al segundo y le hizo notar que esa era una roca, era una piedra. Y hay que ver cómo era una piedra. En todo el ministerio acá, en el Evangelio, es el carácter que va a evidenciar Pedro siempre. Jesús miraba a una persona y de inmediato sabía quién era. Y tal vez de alguna forma le implantaba un nombre, y ese nombre describía exactamente lo que era esa personalidad allí. Simón, hijo de Barjonas, no será llamado Cefas. Kefas, que significa piedra. Ahí, ¿no? Kefas. Verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, el cuarto que se junta, Felipe. Aquí está Felipe. Y le dijo, ¿qué le dijo a Felipe? Sígueme. Y Felipe era de Betsaida. Betsaida es una ciudad, puerto que queda al norte en el mar de Galilea. La ciudad de Andrés y Pedro. Pedro era entonces de esta ciudad de Betsaida. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien habló Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael, muy ingenuo, le dice, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? ¿Qué le dijo Felipe? Venid y ver, venid y ver. La misma palabra que lo dejaron clavado a él, ¿verdad? Que lo dejaron ahí prendido, le repite lo mismo aquí a Natanael. Bueno, venid y ver, cerciórate tú mismo vas a ver quién es, ¿no? Venid y ver. Yo me imagino que alguien andaba por la calle y le preguntaba a la hora, ¿qué horas tienes? Bueno, venid y ver, venid y ver. Y hermano, ¿cómo? Bueno, venid y ver. Es decir, quedaron tan prendidos con la palabra de Jesús. Y qué sorprendente el diálogo acá. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo a él, mire lo que dijo de Natanael. No hay diálogo, pero apenas lo ve, le dice Jesús, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael sorprendido le dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Oye, ¿cómo comías higos, ¿Cómo te gustan los higos? Y él quedaría sorprendido a Natanael diciendo, ¿cómo sabe este? ¿Cómo sabe de mí cosas, no? Sorprendente, Jesús sabe y conoce todas las cosas allí. Wow. Bueno, ahí tengo los primeros discípulos. Luego de eso, voy a encontrar, fíjese, en el punto número 6, las bodas de Caná. Capítulo 2 y verso 1. Caná queda en Galilea al norte. Para ir a Caná significa que hay que ir por lo menos, va a tardar un par de días en llegar a Caná. Caná es la ciudad donde es cercano a Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret, Caná queda 7 kilómetros más al norte, más hacia el oeste queda la ciudad de, qué sé yo, otra ciudad donde tal vez el propio José haya trabajado, fue capital de Galilea en esos años de Herodes allí. Y es interesante entonces que aquí en Caná fue invitado a una boda donde ocurre un gran milagro, y luego de ahí se va el Señor a Capernaum. Déjeme colocar ahora entonces aquí en una línea de tiempo lo que acabo de contarle. La Pascua de Juan 2:13 es la fecha ícono. Las Pascuas no cambian, son todas el mismo mes. Mes de Nisan, marzo, abril, mitad de mes. Ahí ocurre la Pascua.
voy a encontrar escena 1, lo vimos, bautismo de Jesús, tal vez el otoño, el año 26, ¿verdad? Y luego del bautismo están los 40 días de ayuno. Así que, si tengo esta Pascua, por lo menos tengo 40 días antes de la Pascua, porque esto ocurrió antes de esa Pascua, ocurrió esto del ayuno, el bautismo y el ayuno, ¿verdad? Ok. El punto 3, tengo aquí entonces otra escena que es Juan en Betábara, Juan predicando con algunos discípulos, ¿verdad? Y luego de eso tengo la escena 4, Juan testifica de Jesús, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso tal vez toma un par de días. Están los primeros discípulos, y ya lo encontramos allí, ¿verdad? Andrés, Juan, llama a Pedro, está Felipe, se añade Natanael, y ya tengo por lo menos 5, que estos eran discípulos del Bautista, y luego fueron discípulos de Jesús, siguieron a Jesús allí. Entonces Jesús va a tomar a estos discípulos y se va al norte a las bodas en Caná de Galilea. Y esas bodas duraban días completos, ¿no? No pocos, muchos días. Y luego de esas bodas, el Señor se va, hay un texto maravilloso aquí mismo que va a decir Juan 2:12, márquelo. Después de esto descendieron a Capernaum. Capernaum es una ciudad, puerto, que queda en el norte del mar de Galilea, allí, donde estuvieron no muchos días en relación a qué, al tiempo de las bodas, o no muchos días respecto a la cantidad de tiempo que acostumbraría Jesús a estar en Capernaum, en la ciudad de Pedro y Andrés, ¿no? Y hay varios discípulos que son de ahí, Jacobo, Juan, son de Capernaum. Entonces, él es la ciudad donde Jesús se quedó el año y tanto que estuvo luego ahí en Galilea. Entonces, de allí luego subió. Fíjese cómo dice el texto. Dice, verso 12, descendieron a Capernaum, descendieron. A Jerusalén se sube, siempre se sube, siempre se sube. Aunque Jerusalén quede en un hoyo, se sube. ¿Por qué? Porque Dios habita en las alturas y en Jerusalén está la casa de Dios. Entonces se sube. Pero cuando alguien va de Jerusalén a otro lado, desciende, baja, cae. Entonces dice aquí, descendieron a Capernaum. Y luego de Capernaum subió el Señor a Jerusalén a celebrar la Pascua allí. Y ahí tengo la Pascua. Entonces, de esta Pascua que tengo aquí al bautismo, hay 3 meses o 6 meses aquí. Y ya expliqué que en el momento del bautismo de Jesús, el bautista tendría por lo menos 6 meses antes, cuente 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en que el bautista habría comenzado su ministerio de predicador. Hay un lugar, un espacio, un mensaje que lo conoce, la gente viene a él, frecuenta los mismos sitios, 6 meses por lo menos. Y según el texto, debía tener 30 años, según Lucas. Lucas 3:1, Lucas 3:23, Jesús mismo tenía al comenzar su ministerio como 30 años. Significa que cuando fue bautizado Jesús aquí, en el punto 1, bautizado, Jesús aquí tenía 30 años. Y cuando el bautista comenzó su ministerio, aquí tenía el bautista 30 años. Aquí. Entonces, si voy marcando 6 meses más 3 meses y voy añadiendo cuánto duró el ministerio del bautista. Porque en este mes de diciembre, cuando Jesús sale de Judea para irse a Galilea, ¿verdad? Hay 8 meses aquí. Este es el ministerio inicial de Jesús en Judea, 8 meses, 8 meses. Duró 8 meses, de marzo a abril hasta el mes de diciembre. Si yo sumo 6 meses, 3 meses, 8 meses, y aquí fue metido Juan el Bautista preso. Este fue el tiempo en que el Bautista estuvo con su ministerio. En esta etapa del ministerio de Jesús, el inicio del ministerio de Jesús en Galilea, los llamados evangelios sinópticos no van a dar ni una escena, no hablan nada. Solo Juan da algunos detalles, porque el gran ministerio de Jesús debía comenzar en Galilea. Déjenme seguir. Ministerio inicial de Jesús en Judea, 8 meses. Bueno, sería que este gráfico usted lo repitiera en su cuaderno, después a modo de ejercicio, y vaya texto por texto, colocando, repitiendo y leyendo, porque debe aprenderlo. En algún examen va a aparecer allí. Mencióneme un par de eventos que hay desde el bautismo de Jesús a la primera Pascua. O si yo le pregunto,
¿Cómo fundamenta usted los 8 meses iniciales de Jesús en Judea? ¿Cómo sabe que son 8 y no son 5 o son 2 meses? ¿De dónde saco la información que son 8 meses? Tenemos que aprender a fundamentar cada detalle que aparece aquí. Por ejemplo, cuando estoy diciendo aquí acerca de estos 3 meses, por poco puede ser más, ¿no? Solo pongo como ejemplo, fíjese, las bodas en Caná. Una escena que hemos leído más de alguna vez. Llegó a ese lugar, faltaba el vino, y entonces María se acerca a la madre de Jesús y dice esta frase: no tienen vino, no tienen vino. Y Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Había unas tinajas grandes, en donde cada tinaja tenía más o menos 260 litros, ¿no? Más o menos un promedio que había allí. Entre 260 y 396 litros en total harían esas 6 tinajas, llenas de agua hasta arriba, y se transformaron en vino, y del mejor vino según el maestresala que había allí, que era el hombre encargado de hacer la boda allí, ¿verdad? Y él hizo el comentario: ¿cómo el mejor vino dejaron para el final? Saque la cuenta, casi 400 botellas, y yo saqué un cálculo: si cada botella de 3/4, como las que tenemos aquí, estoy teniendo casi 500 botellas. En una boda normal de mundanos, por ahí se contarán unas 50, 60 botellas, ¿verdad? Y eso es para toda la noche, pero tener 400 botellas, más de 500 botellas, eso era para una semana completa. Las bodas antiguas duraban tiempo. Solamente ir a Caná significa 2 o 3 días de viaje. Van con María, que es una mujer, no andan a la carrera allí, ¿verdad? Y luego de estar ahí, que al parecer eran amigos o familiares conocidos de María, entonces se van a quedar más del tiempo necesario. Imagínense una boda de 10 días. 3 días en llegar, 10 días ahí, agreguen los 40 días en el desierto, agreguen los días allí de Juan Bautista predicando. Y luego de Caná, Jesús se va a Capernaum, una ciudad que queda más al norte, en la ribera norte del mar de Galilea, y estuvo ahí no muchos días. ¿Cuánto? ¿Un par de semanas? No sé. Pero luego de allí de Capernaum, el Señor entonces sube a Jerusalén, y acontece la Pascua, allí en capítulo 2 y verso 13, y estaba cerca la Pascua, subraye la Pascua allí, porque esta es la primera Pascua que encuentro en el Evangelio, la Pascua número 1 del ministerio de Jesús. Entonces, cuando llega esa Pascua, han pasado 3 meses, o 4, o 5, o 6 meses, ¿no? Relativo. Pero una cosa es cierta: si según el Evangelio, ya tengo 3 años del ministerio de Jesús, 3 años, por las 4 Pascuas que hay ahí, 3 años. Si yo agrego ahora entonces el tiempo que hay previo, si me sigue con la flechita ahí, previo, anterior a esta Pascua, que pueden ser 3 meses o 6 meses, entonces el ministerio de Jesús dura 3 años y 3 meses, o 3 años y 6 meses, 3 años y medio. De ahí entonces que uno dice que el ministerio de Jesús dura 3 años y medio. ¿Cómo puedo precisar ese medio año, esos 3 meses o 6 meses, con estos eventos que tengo aquí? Si yo saco un cálculo aproximado de cuánto tiempo dura cada uno de estos eventos, voy a encontrar que son por lo menos más de 3 meses, o partiendo de 3 meses para allá. Ok, llegado a la Pascua de Juan 2:13, la primera Pascua, Jesús estuvo aquí en Judea. Y a esto le vamos a llamar ministerio inicial de Jesús en Judea, porque hay otro ministerio después de Galilea que se llama ministerio de Jesús en Judea, en Judea. Este es inicial en Judea, para diferenciarlo del otro que se llama Judea. Y este ministerio inicial duró 8 meses. 8 meses. Ahora, la pregunta: ¿cómo sé que dura 8 meses? Bueno, tenemos un texto que yo quiero que abra su Biblia en Juan capítulo 4. Y aquí es Jesús. La escena usted ya, bueno, dije al principio que debía leer los evangelios, así que no me voy a dedicar tanto a repetir texto por texto, excepto aquellos textos que haya que hacer un exégesis y explicarlo más de fondo. Pero en términos generales, la historia usted ya la ha leído. Y es la conversación con la mujer samaritana.
Samaria queda al medio entre Judea y Galilea, queda Samaria, está al medio, es una provincia que queda al medio, ¿no? Que era las grandes tierras de, qué sé yo, de la mitad de, ¿cuánto es la mitad de Manasés? Tengo allí las tierras de Benjamín, las tierras de Efraín hacia el norte, ¿verdad? Esos son los lugares que llegaron a componer luego lo que era Samaria. Y Jesús entonces va a dejar Judea para irse a Galilea y pasa por Samaria y se encuentra con la mujer samaritana, precisamente en el pozo de Jacob aquí. Y hay una conversación muy especial con ella y también con los discípulos allí, claro. Entonces, en la conversación va a decir aquí, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Cuando llegan los discípulos se ven que Jesús está conversando con una mujer y era complicado, un rabino conversando con una mujer a solas, eso no era bien visto, ¿no? No, yo no sé si están tratando de cubrirlo, Rabí, come, como a sacarlo allí de la conversación con la mujer, no tienen idea lo que Jesús está hablando con ella, ¿no? Claro. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué dice Jesús? ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para la siega? Levanten la vista, los campos están listos para la siega. Y está hablando en una metáfora aquí de que los campos están listos para la cosecha, para hablar del reino. Seguramente era una conversación que ya habían hablado antes, Jesús se lo recuerda. ¿No dicen ustedes esto? Ahora, la expresión no decís que faltan 4 meses, el tiempo en que comenzaba una siega era precisamente en época de Pascua, mes de Nisan. Significa que si en marzo o abril es la época en que normalmente comienza en el ciclo agrario la siega, ¿verdad? Las primeras primicias que se presentan, hasta Pentecostés 50 días después que se presenta, de ahí lo que va quedando, se presenta entonces en el templo como una primicia al Señor allí. Sin embargo, 4 meses antes ya está blanco el trigo, está listo. Y eso ocurre en diciembre. En diciembre. Ocurre que en diciembre hay 2 fenómenos interesantes aquí, fíjense. En diciembre hay una fiesta que se llama la fiesta de la dedicación. Y voy a encontrar a Jesús, y esto va a ser un fenómeno que lo vamos a ver frecuentemente, que la gente se traslada de un lugar a otro en épocas de fiestas, porque se trasladan en caravanas, se ayudan mutuamente. Entonces, hay una fiesta de la dedicación en el mes de diciembre. Otro dato interesante, además, aquí, ¿no? Y voy a encontrar que el Evangelio de Mateo, el capítulo número 4, fíjese cómo Mateo, de una manera muy sintética, me habla de Jesús yendo a Galilea. Mateo 4, verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Punto. No hace ni un comentario. Mateo no me va a hablar de la samaritana, no me va a hablar de que estuvo en Caná, no me va a hablar de que estuvo en Nazaret, sino que simplemente Jesús va camino a Galilea. Punto. Pero la razón que coloca por qué Jesús sale de Judea para irse a Galilea es esta. Juan Bautista cayó preso. Y no es conveniente que Jesús esté en Judea porque se caldean los ánimos y puede ser peligroso. Entonces Jesús, aprovechando una fiesta, se va del sur de Judea a Galilea, pasando por Samaria, y es coincidente con que el Bautista está preso. Entonces, 3 cosas ocurren en el mes de diciembre. Una, Juan Bautista cae preso. Por eso digo, usted puede sacar cuánto tiempo el Bautista estuvo aquí, desde que comienza el ministerio, este tiempo hasta el bautismo de Jesús, del bautismo hasta la Pascua, y esta Pascua al mes de diciembre en que el Bautista cae preso. Una cosa, Mateo 4:12, el Bautista cae preso. Juan 4:35, me ubica en 4 meses antes de la siega. La siega comienza en Pascua, marzo-abril. Si yo cuento 4 meses atrás, faltan 4 meses. Bueno, cuente 4 meses para atrás y llego a diciembre. Y tercera razón es porque hay aquí entonces una fiesta llamada dedicación. Entonces, Bautista preso, 4 meses antes de la siega, fiesta de la dedicación. Jesús se traslada de Judea a Galilea, y este es el cambio, que Mateo no menciona datos allí, ¿verdad? Pero me va a mencionar ahora Juan.
me va a mencionar algunos detalles con eso. Pero quisiera que esos 3 eventos de diciembre los tenga claro, anótenlos por ahí en un papel cuando haga usted el ejercicio. Quiero que haga el ejercicio a solas, ¿eh? Quiero que se grabe, vea el video otra vez, vea el libro, vea lo que requiera ahí. Esto se lo voy a mandar para que usted lo tenga. Anote las citas que le he mencionado a fin de que usted cuando haga el estudio tenga en su mente recordando estos son los eventos que marcan estas etapas del ministerio de Jesús. Digo otra vez, en estos 8 meses no hay ni un evento que mencione los llamados sinópticos. Juan lo va a mencionar. Juan, el Evangelio de Juan. Jesús y Nicodemo, aparece una gran escena. Juan en Salim. Jesús en Judea, una escena bien marcada. Jesús bautiza. Juan 3:22. Juan 4:2. No, aunque Jesús no bautiza, sino los discípulos, dice ahí, ¿no? Wow, lo aclara de inmediato. Claro, decir que Jesús bautiza era decir que si los discípulos lo hacen en el nombre de Jesús. Pero ahora, cuidado, el bautismo que hacen los discípulos hasta aquí, o el bautismo que hace Juan Bautista, no es el bautismo cristiano. Cuidado, algunos se confunden, ¿no? Es el bautismo en agua, perdón de pecados, viene el Espíritu Santo, no tiene que ver con eso. El bautismo de Juan es un bautismo de preparación de una nación porque el Mesías viene, ¿verdad? Arrepentidos, cambien de mente, porque tienen que cambiar de mente, porque lo que viene no ha subido nunca a la mente de los hombres esto. Pero el bautismo cristiano de la Gran Comisión es otra cosa, es distinto, ¿verdad? Y ese bautismo probablemente se comenzó a usar tiempo después, ahí en el libro de los Hechos, aparece que los que son bautizados en el nombre de Jesús ya no es una ablución judía, sino que es una marca distintiva, ¿no? De los hombres ahora que vienen a Jesús. Claro. No es una nación arrepintiéndose, sino que es la señal de un hombre que ha cambiado interiormente, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice ahí en la Gran Comisión. Tengo la mujer samaritana en Sicar, y Jesús entonces llega a Galilea. Y ahí se han completado los 8 meses. Juan encarcelado, ese es el texto de Mateo. Ahí tengo entonces el ministerio de Juan Bautista, 1 año 5 meses. Ahí tengo el primer nudo, que es la Pascua, la purificación del templo, Juan 2:13. Y ahí estamos. Tengo aquí un mapa entonces de Galilea para que vean dónde queda Jerusalén, para ver más o menos. Vuelvo a repetir un poco la misma historia con un mapa de fondo para que alguno puede recordar la escena. Y vuelvo a tener aquí entonces los 8 meses del ministerio de Jesús aquí ahora en Judea. Voy a presentar solo las escenas. 1 año y 5 meses del Bautista. Aquí están entonces en evangelios comparados ahora. La primera Pascua, Jesús y Nicodemo. Juan en Salim, Jesús sale de Judea. La mujer samaritana, Jesús llega a Galilea, el encarcelamiento de Juan allí. Fíjese cómo los evangelistas me van presentando la historia. Jesús sale de Judea, ¿verdad? Camino a Galilea, me lo va a presentar tanto Mateo como Marcos de la misma forma, pero solo sobre la Pascua, nada. Jesús Nicodemo, nada. Juan en Salim, nada. Es decir, los eventos propios que hubieron en esos 8 meses no cuentan nada, porque esta escena con la samaritana es otra, ¿no? El punto 5, ahí entre medio. No contó nada. Juan en Salim, Nicodemo y la Pascua, no hay nada. En el encarcelamiento de Juan, Judea, nada. Sin embargo, la llegada a Galilea sí la menciona. Omitieron a propósito el paso de Jesús ahí. Sin embargo, el Evangelio de Juan voy a encontrar que sí me da luces respecto a ese espacio de tiempo allí. Bueno, tengo aquí algunas tomas de lo que es el río Jordán, muy bello el río Jordán, algo del Mar Muerto, lugar cercano donde el Bautista predica allí. Y tengo aquí el mapa del Mar Muerto, aquí está Jerusalén, ¿verdad? Y son los lugares donde el Bautista, más o menos aquí, Ainón, Salim, está aquí en el norte, no más allá de eso. Este es lo más al norte que encontró el Bautista. Este es el lugar donde el Bautista predica generalmente, ¿no? Ahí. Ok. Encarcelamiento de Juan. Y dejo entonces esta escena solo para su consideración, para que lo tenga presente. Aparece aquí
Bueno, saqué varias líneas, estos árboles genealógicos de Herodes. Este caballero tenía como 10 esposas, mandó matar a una y un par de hijos. Este era un criminal, ¿verdad? Pero fue el hombre que hizo más obras de adelantos en Israel para tratar de congraciarse un poco con el pueblo judío. No era muy querido, ¿verdad? Pero dicen que fue un gran rey, un buen administrador en todo caso ahí. El lugar donde el Bautista estuvo preso allí en Maquero o Macaerus, al otro lado del Mar Muerto, allí, que fue un palacio herodiano, que también se convirtió en prisión. Aquí fue donde la Herodías bailaba y pidió la cabeza de Juan en un plato y todo eso, ¿no? Y Herodes se la concedió entonces. Levantando un poco las ruinas que hay en la cima de esa montaña, es lo que algunos suponen que haya sido este gran fortaleza de Herodes, Macaeros, ¿no? O Maquero, el lugar donde el Bautista estuvo preso, más o menos era el lugar así. Hoy hay ruinas solamente en Israel de este lugar y pertenece a Jordania, en otro lado. Juan encarcelado, y aquí tengo el texto que he mencionado, los dos textos ya los enseñé allí. Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y Marco 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús volvió a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fin. Y concluyo ahí. Preciosos hermanos, si hay alguna consulta, alguna pregunta a esto. Les dejo el material para que lo revisen y ojalá hagan el ejercicio, porque tanto del nacimiento de Jesús, que aparecía en el video anterior, como en la línea de tiempo acerca de la primera Pascua y los eventos que hay alrededor de esa Pascua, lo voy a consultar, después lo voy a preguntar. Entonces, yo quisiera que usted hiciera un ejercicio personal para ver cómo puede entender esos versículos en una línea de tiempo ahí, ¿no? Haga el empeño y puede volver a revisar otra vez el material una y otra vez, lo va calcando ahí hasta que uno lo aprenda los versículos. Marque en su Biblia los textos que le iba indicando, marque esos versículos, cosa que cuando abra la Biblia de inmediato se recuerde, estos pasajes están hablando de tal cosa. Hay una Biblia de estudio que es la que rayamos, marcamos, pintamos, no es la Biblia que uso el domingo en la predicación, ¿no? Esa de canto dorado, que uno se cachiporrea, la lleva con el brazo, con la corbata, esa Biblia bonita, esa déjela para el domingo, ¿no? Para mostrársela a los hermanos, pero su Biblia de estudio es a donde uno de repente le cae una lágrima y dice, Señor, no entiendo esto, y Dios por misericordia te muestra algo allí, y uno lo pinta, lo raya, lo marca. Esa Biblia vale mucho después, ¿no? Así que trabaje con Biblia, con lápiz, cuaderno, haga una y otra vez, porque créeme, alguien le va a preguntar. Dios no le muestra algo a alguien sin meterlo a prueba después. Alguien te va a preguntar, dice, pregúntale al hermano que va al CEP, pues él sabe la cosa. La gente le va a ir a preguntar a usted, así que estúdielo. Nos vemos la próxima semana, preciosos hermanos, el próximo jueves en una nueva clase de Evangelio. Profesor, perdón, profesor, ¿puedo hacerle una preguntita? Claro que sí. Sí, usted mencionó el día de hoy en uno de los chats que se escribió, que en la próxima semana hay un examen. Es el primer ejercicio. Me gustaría saber si es así, cuál es la dinámica, cómo es que usted hace el ejercicio, da unos días para que uno lo haga, cómo sería. No, la próxima semana tendremos, o sea, siempre hacemos un alto entre medio. La primera parte va a ser un poquito más larga, no 1 hora, 1 hora 10, no más que eso, de contenido, de materia. Luego eso tenemos los 10 minutos, 15 minutos tomando un tecito. Y luego de inmediato yo les mando la prueba por el WhatsApp, en Word. Y usted me la responde en Word y me la reenvía al correo. No al WhatsApp, al correo. Porque el WhatsApp se me satura de inmediato con eso, ¿no? Tengo alumnos en todas partes. Entonces, al correo, ahí me llegan, y yo de ahí las saco, las pongo en carpetas de inmediato, y luego corrijo los trabajos cuando está todo metido en carpeta. Ahora, usted va a tener todo el resto de la tarde, ¿verdad? Para hacer la prueba, y me la puede entregar antes que el día termine. El día termina a las 11:59. Entonces, hasta ese momento usted tiene
para hacer la prueba y me la remite entonces aquí. Va a usar todo lo que usted tenga que, si anotó en la Biblia los versículos que había que anotar, va a llegar rápido a la respuesta. Si no lo hizo, tómese estos días para rayar la Biblia, marcar, haga pruebas, haga ejercicio una y otra vez, porque voy a preguntar de eso, para saber si entendió o no lo que en clase se enseñó. Entonces, no hay preguntas de verdadero o falso. Yo no pregunto esas cosas. Eso es para otra clase. Dígame, ¿Jesús es hermano del diablo? ¿Verdadero o falso? Esas tonteras no pregunto yo. Yo hago preguntas de desarrollo. Entonces yo le pregunto, si acaso entendió usted ese versículo, dónde calza este pasaje. Es decir, tiene que ver con estructura de evangelio. La verdad es que estudiar evangelio, hermanos míos, es algo que nos toma toda la vida. No crea usted que va a salir aquí aprendiendo evangelios con los 2 ciclos que tenemos, no. Yo llevo 40 años, estoy aprendiendo evangelio recién, estoy aprendiendo evangelio. Entonces, lo que quiero que tengamos claro es una estructura, un diseño, un modelo, una forma de cómo ir entendiendo lo que aparece en el texto allí, para hacerlo comprensible eso. Entonces, si esa estructura la logramos captar y entender, hemos logrado entonces un diseño para poder aprender luego evangelio. Porque lo que existe por ahí, los comentarios de evangelio, que son sinópticos, ¿no? Son una vergüenza. La verdad es que yo no enseño evangelio sinóptico. No, eso es un golpe fuerte a los evangelios, eso no puede ser. Entonces, yo integro a Juan y no es evangelio sinóptico, es vida de Cristo en los evangelios. Entonces, digo, estúdielo, repáselo, márquelo, subráyelo, píntelo, todo eso. Entonces, cuando yo le pregunte, por ejemplo, mencióneme 3 eventos, hitos al momento del nacimiento de Jesús. Entonces, hitos significa cosas que están metidas en la historia que no las puede cambiar. Usted no me puede decir, por ejemplo, que un evento hito es que José y María vinieron de Nazaret a Belén. Cuando nació. Claro, eso pasó cuando nació Jesús, pero no es un evento hito, porque eso lo puede poner en cualquier momento, cualquier momento. ¿Cuál sería un evento hito? Algo que no puede ser cambiado por la historia. Por ejemplo, la muerte de Herodes. La muerte de Herodes ocurrió y seguro que Jesús estaba vivo porque él mandó el edicto, ¿verdad? Antes que Jesús muriera. Entonces Jesús tenía por lo menos 1 año, porque mandó matar a todos los menores de 2 años. Entonces Jesús tenía 1 año. Si Herodes murió en esta fecha, Jesús entonces nació en esta fecha, bueno, una fecha hito. Mencióneme otra. No voy a decir, bueno, es que llegaron los Reyes Magos. Pueden haber llegado en cualquier momento, el momento de nacimiento, 1 año después, pueden haber ido después que Jesús fue a Egipto, cualquier momento. Entonces, no es una fecha, no es una escena que me ayuda a determinar el nacimiento de Jesús. Entonces, tengo que diferenciar entre fechas, íconos, hitos ahí que no cambian por la escritura. Por ejemplo, cuando Lucas dice, si yo le pregunto, ¿cuándo comenzó Juan Bautista a predicar? Lucas es un relojero, ¿no? El 15º de Tiberio. Una fecha. Usted sabe cuándo gobernó Tiberio, ahí está. Usted no hay cómo carrilearse. El 15º siempre será el 15º, y ahí comenzó el Bautista a predicar. Pero si usted me responde, mire, el Bautista comenzó a predicar cuando él se fue a comprar su traje de piel de oveja. Eso puede ser en cualquier momento, eso no es una fecha importante. Entonces tengo que diferenciar entre fechas que me ponen un ancla y digo, aquí hay algo, de las fechas que son, esto es como la parábola, ¿no? Los accesorios a la idea central. Entonces tengo muchas ideas accesorias que de repente me confunden. Tengo que aprender a diferenciar entre una fecha importante y las otras que me sirven para adornar un poco la historia. Este es el estudio de evangelios comparados, ¿no? Eso implica leerlos y releerlos otra vez, hasta entenderlos. Ok, preciosos hermanos, no serán muchas preguntas. Usted tendrá un buen material para responder ahí entre sus cuadernos, apuntes, Biblias, lo que ha marcado, lo que ha visto. Así que espero que les vaya bien. No les va mal a los alumnos, les tiene que ir bien, ¿cierto? No entra asustado a la clase, entra siempre pensando, Dios está conmigo en esto. Así que, Profesor, disculpe. Ok, la próxima semana, aparte del examen que va a haber, también va a haber, me imagino, la presentación del grupo. Y también la próxima semana tenemos que entregar la tarea número 3. sí.
O No, sea, a ver, está bien. la próxima, perdón, cuando hay exámenes, no hay tareas. Si usted ve el plan de curso, no hay ni tareas ni hay disertaciones. Entonces, como nos Ok. atrasamos una semana y la disertación de hoy era la semana pasada, hoy debía corresponder la disertación número 2. Entonces la hemos atrasado. La pregunta es, si no hacemos la próxima semana que hay prueba, que acostumbro a que no hagamos ni tareas ni disertación cuando hay prueba, para que tengan tiempo de estudiar, entonces la disertación la atrasamos y atrasamos la disertación un poquito, ¿verdad? Para Ok. mantener el plan de trabajo aquí. Entonces, solo preocúpense de estudiar nomás, ¿no? Y la disertación número 2, que correspondía hoy, la hacemos después, la semana que sigue la prueba. Ahí la hacemos, ¿ok? Perfecto, Listo, profesor. entonces la próxima semana el grupo 2, una más. Solo viene a clase a hacer la prueba. Ya, Muy bien. ya, profesor. El Señor Bendiciones le para bendiga, todos. hermano. Les mando el trabajo al tiro de esta clase para que lo